Buenas tardes, jóvenes y señoritas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del ensayo literario. Vamos a definir qué es un ensayo. Un ensayo es un texto escrito en prosa que trata de analizar e interpretar ideas relacionadas con un tema. Básicamente tiene como objetivo dar un argumento sólido a una idea o un tema en concreto, ¿no? Un ensayo entonces es un escrito en la que se escribe todo lo que se analiza sobre una investigación. ¿Y cuál es el objetivo de un ensayo? A conocer un argumento, una idea, un tema en concreto, ¿no? Después de realizar una investigación, nosotros logramos sacar una conclusión y esa conclusión debe ser registrada en un ensayo, ¿no? Entonces, todo resulta de un trabajo de investigación. El ensayo, como todo texto narrativo, tiene tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se pretende dar al lector una idea global del tema, ¿no? Entonces ahí se da a conocer el tema, una afirmación, una tesis respecto a un tema que se ha elegido, ¿no? Luego tenemos el desarrollo. En este aspecto, del desarrollo se tiene la argumentación, es decir, una explicación clara, debida y además que convenza al que lee el texto, ¿no? Ahí se explica de forma detallada, como dice, la hipótesis que plantea un autor, un escritor cualquiera, ¿no? Entonces, esa hipótesis tiene que ser bastante explicativa, no solo que salga de la imaginación del que escribe, sino también apoyado en otros autores, en otros escritores. Desarrollar este tema nos lleva a la conclusión, y esta conclusión debe ser breve, es decir, no muy larga, y extraer una información esencial que lleva a las conclusiones de las diversas hipótesis que se han dado a lo largo del texto, ¿no? Entonces debe ser, ante todo, breve y además debe contener una información principal, esencial, solo lo necesario nada más, para que de esa forma, a través de la lectura de este texto, de este ensayo, nosotros podamos dar soluciones a diversas interrogaciones que nacen sobre el tema que se está tratando. Luego tenemos los pasos que se siguen para desarrollar un ensayo. Como primer paso, debemos primero elegir un tema, ¿no? Elegimos un tema, para eso es necesario buscar un tema interesante. Y tiene que ser interesante para el que escribe y también para el que va a leer. Un tema de moda tendrá que ser, que está en apogeo, que todos quieren saber y así, ¿no? Y este tema además debe tener una opinión bien formada, ¿no? Y esa opinión debe surgir del que escribe, o sea, del escritor, ¿no? Y en base a eso, como ya va a estar bien formada esa opinión, debe servir también para organizar las ideas que se extraigan del tema que se está analizando para escribir el ensayo. Una vez que se elija el tema, se debe enfocar la atención solo a una parte del tema. No podemos hablar de todo, porque cualquier tema que se analiza tiene muchos aspectos a tratar, pero a nosotros solo debe interesarnos una parte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos analizar bien esa partecita del tema que estamos tratando y para que de esa forma nosotros podamos argumentar de manera más sólida, ¿no? Entonces, y así como el conocimiento que se va a ir produciendo con la lectura del ensayo, vamos a ir produciendo un análisis profundo sobre la cuestión que se está tratando.
Entonces, no nos va a interesar las ramas, es decir, los temas secundarios, solo un aspecto de lo que se está analizando en el ensayo. Entonces, para eso nos va a servir para que el texto sea de más calidad y que el que lee el texto, el ensayo, le dé mayor valor, para que el que critique al leer el ensayo diga, este sujeto, esta persona sabe escribir muy bien. Luego continuamos con los pasos, ¿no? Para desarrollar un ensayo, para escribir un ensayo. Tenemos que realizar la tarea de investigar en profundidad el tema. Tenemos que investigar, no solo es mencionar un tema, ¿no? Elegir y ya. Entonces, para eso necesitamos, a la hora de investigar, tenemos que volvernos expertos sobre el tema que hemos elegido, ¿no? Esta es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque equivale a leer mucho, investigar bastante, y para eso, como nos conocemos, somos flojitos, ¿no? A excepción de unos cuantos que sí les interesa investigar y llegar a la verdad profunda sobre cualquier tema que se está viviendo, ¿no? Entonces, este proceso de investigación a la larga puede llegar a ser una tarea muy divertida. ¿Por qué? Porque después de leer y exponer lo que nosotros sabemos, nos sentimos satisfechos porque no nos hemos quedado con ninguna duda, y por eso llega a ser divertida, porque nosotros, como ya sabemos a profundidad, como ya conocemos a profundidad el tema, a veces nos causa diversión lo que los otros opinan sin conocer poco, sin conocer casi nada, ¿no? O nada, ¿no? Por eso dice, en el proceso de investigación es necesario leer mucho sobre el tema, ¿no? Tenemos que investigar otros ensayos de otras personas, ¿no? Inclusive debemos llegar a experimentar, si es necesario, si se puede experimentar lo que se ha escrito en otros ensayos, para corroborar que la información que nos brinda un otro ensayo es verdadero. Luego también tenemos como otro paso la organización de ideas. Durante la investigación es necesario ir organizando las ideas que se van a tratar, para presentarlas de manera bien estructurada y que siga cierta lógica, es decir, que siga cierto orden de acuerdo a la importancia que nosotros vayamos dándole a los aspectos que contiene el tema que estamos analizando. De esa manera vamos a facilitar tanto para el escritor y como para el lector la lectura y la comprensión de lo que se está expresando en el ensayo. Esta organización debe ser esquemática. Por eso es indispensable extraer las ideas más sobresalientes para ir tachando de la lista inicial, ¿no? Para realizar o para organizar las ideas a la hora de escribir un ensayo, primero deberemos escribir una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, en un cuadernito, a mano, obviamente, escribir la cantidad de ideas. Tal autor dijo esto sobre esto, y tal ensayo está escrito sobre esto. En el programa noticioso de tal canal también dijeron esto sobre esta temática, y así vamos registrando todo. Y de acuerdo a eso, los aspectos que se han ido repitiendo, ir anulándolos, tachándolos, y luego, de acuerdo a la importancia que tengan estos aspectos emitidos por muchos otros escritores, muchos otros autores, ir registrándolo y organizándole de manera esquemática, de acuerdo a la importancia que tenga cada uno de ellos, para que así nos ayude a escribir con éxito el ensayo que queremos escribir. Otro paso es escribir la introducción, ¿no? Si miren, jóvenes, señoritas, si nosotros somos tan pobres al leer, vamos a ser mucho más pobres a la hora de escribir. Porque para escribir apenas una oración podemos hacer y luego ya no hay más palabras, es como si se hubiera secado la pila. Por eso es necesario leer, ¿no? Pero aunque la introducción nos dice que debe ser breve y clara, además de interesante, es lo primero que se lee. Y si el lector
se siente cautivado, le gusta tu parte introductiva de tu ensayo, entonces va a terminar de leer el ensayo. Pero si no le gusta, el lector puede dejar de lado tu ensayo y decir, ah, no, tal persona no escribe bien, o perillas, ¿no? Pero en tu introducción debe ser emocionante para que todos lo puedan leer, ¿no? Y mire, esta introducción nos sirve para transmitir argumentos y posturas que se deben defender, ¿no? Son elementales, por eso es necesario contar demasiadas cosas, solo lo suficiente como para que al lector le apetezca seguir leyendo. Es decir, que en esta introducción se debe contar de manera breve y clara, y además de interesante, argumentos necesarios para defender y para hacer gustar de tu escritura al que va a leer tu ensayo. Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo, como ustedes saben, es como el medio nudo de una novela, de un cuento. Debe estar la parte más abundante del escrito, ¿no? En el desarrollo todo debe estar escrito a detalle. Se debe escribir la hipótesis, argumentar o contraargumentar también para que las conclusiones que se saquen tengan sentido, ¿no? Entonces, al escribir cuando escribamos un ensayo, debemos tratar de convencer, es decir, persuadir al que va a leer tu ensayo, ¿no? Para eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos que argumentar de forma clara y de manera lógica nuestra investigación, inclusive llegando a demostrar lo que queremos exponer y convencer sobre cualquier hecho que estemos analizando e investigando para nuestro trabajo de ensayo. Luego de desarrollar o escribir el desarrollo, necesitamos escribir la conclusión. En la conclusión se debe resumir todo desde la introducción, el desarrollo del tema, todo se debe resumir, pero de maneras claras y concretas en pequeños párrafos, ¿no? Entonces, estas conclusiones deben ser el resultado de todo lo que ya se ha expuesto, ¿no? Entonces, debe ser concisa, es decir, bastante concreto, al grano, rápido, y para que el que lea diga, oh, maravilloso, esto sí me convence, con esto ha terminado de convencerme. No debe ser una conclusión larga. Todo tu proceso de conclusión debe resumirse en 2 o 3 párrafos, nada más. No necesitamos, aunque nuestro ensayo sea grande, pero con 2 o 3 párrafos para escribir la conclusión es suficiente y también es más atractivo para el que va a leer. Estos ensayos son buena forma de ganar dinero, por eso muchos escritores cargan al internet sus ensayos y así les pagan porque están dando su punto de vista y muchos otros lo leen, ¿no? Ustedes van al internet y bajan un texto en PDF, generalmente así se deben subir los documentos. Entonces, porque otro lo lea, aunque esté mal escrito, obviamente los primeros escritos no son buenos, con que otro lo lean a ustedes les pagan, así como hacen sus YouTubes y qué sé yo. Luego también, después de sacar las conclusiones, es necesario revisar, ¿no? Revisar, ¿para qué? Para corregir los errores que se hayan cometido en la escritura, ¿no? Y es necesario revisar cuántas veces sea necesario o cuántas veces te sea posible. Muchas veces, inclusive al detectar los errores, vamos a tener que reescribir, volver a escribir algunas partes del texto,
pero es necesario. Y lo elemental es que no solo nosotros, que no somos nada de escritores, no tenemos cepa de escritores, los escritores siempre lo hacen, siempre revisan, ¿no? Para ver que el que va a leer sí entienda lo que quiere exponer, ¿no? Entonces, inclusive aquí se sugiere que es necesario de que tu texto le prestes a alguien, pero no a cualquiera, ¿no? A alguien que sepa criticar bien tu trabajo, que te diga, no, esto le falta, hay que mejorarlo, y te pregunte, digamos, ¿qué quieres comunicar en este párrafo que no entiendo? Y así, ¿no? Entonces, para este trabajo que sea leído por el otro antes de ser publicado, te va a ayudar a determinar si todo lo que estás tratando de transmitir llega al lector, ¿no? Es decir, si lo que quieres comunicar, el lector lo entiende, ¿no? Y no que esté entendiendo por el otro lado, cuando tú quieres comunicar que el plátano está verde y el otro que diga, no, el plátano se come verde, digamos, ¿no? Entonces ahí hay necesidad de que un crítico, te haga la corrección necesaria antes de que tú publiques. Bueno, esos son los sencillos pasos para escribir un ensayo. Aunque los pasos suenan sencillos, es bastante complicado escribir un ensayo porque hay que estar bien concentrado con los 100 sentidos, porque aquí 5 no sirven, son muy pocos, muy escasos, ¿no? Para eso vamos a hacer una práctica con un tema de moda que nos tiene confinados en nuestras casas. ¿Ya? Vamos a escribir un ensayo sobre la pandemia del COVID-19, del coronavirus, ¿no? Sobre cómo afecta nuestras vidas o tu vida y la vida de los demás, o sea, tu familia, tus vecinos. Estás viendo, muchos de ustedes tal vez están viviendo una crisis alimentaria y yo todavía les estoy exigiendo que trabajen con internet. Les entiendo, pero también por otra parte nosotros tenemos que tratar de rescatar que de alguna forma, y ojalá pueda servir esto que estamos haciendo, ¿no? De cómo viven nuestros vecinos y familias que tal vez están en el campo o que tal vez están en otras zonas que ustedes no les pueden ver y de ninguna forma poderles ayudar a ellos, ¿no? Para escribir aquí me comí una A, lo voy a aumentar con rojito, mi lápiz es bastante griego. Para escribir debemos seguir los pasos indicados del tema, ¿no? Ahí los pasos nos indican. Y este trabajito lo vamos a presentar antes de la siguiente clase. Obviamente tiene que ser manuscrito, con pocos errores ortográficos, mejor si es nada, y deberá ser presentado hasta antes de la siguiente clase. Miren chicos, yo les voy a tratar de ahorrar, pero miren, ahora después de 2 semanas voy a cargar una tarea, pero es necesario que vayamos avanzando, aunque poco a poco, para que no duela, ¿no? Y estoy tratando de grabar o de pasarles el video en la menos cantidad ahora ya no son megas, son kilobytes o no sé cómo se dice en estas situaciones, ¿ya? Son megas, no son gigas. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que nos vaya súper bien, por favor, cuídense. Y yo también ando preocupada por todos y me gustaría verles, aunque sea para discutirnos todos los días que nos toque clases. Que les vaya súper bien y cuídense. Saludos a sus padres, a sus madres y un abrazo de mi parte por el Día de la Madre para sus mamás.